Muy buenos días, amados hermanos. Qué gozo en el Señor poder estar juntos para alabarle esta mañana y escuchar su palabra. Muy buenos días, hermanos. Tengan ustedes un bendecido día. Les saludamos en el nombre de Jesús y preparémonos para poder adorar a nuestro Dios y escuchar su bendita palabra. Quiero invitarles a orar. Oremos, hermanos. Amén. Padre amado, te damos las gracias por este bendito tiempo. Gracias por este domingo más que nos permites, Amén, Señor, estar conectados con nuestros hermanos para escuchar tu bendita palabra. Permítenos alegrarnos, gozarnos en ti, adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, y meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. En lo alto exaltado es el Rey, le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Él es Señor, por siempre reinará, su creación en él se gozará, es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Te alabaré, es exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Él es Señor, por siempre reinará, su creación en él se gozará. Él es Señor, por siempre reinará, su creación en él se gozará, es exaltado en lo alto, exaltado es el Él es Señor, por siempre reinará, su creación en él se gozará. Él es Señor, por siempre reinará, su creación en él se gozará, es exaltado.
majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
quien transforma el corazón, que alejado y duro está, quien sostiene la creación y jamás me dejará. Quien conoce mi interior y me ama aún así, quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo solo Jesús. Quien mi vida rescató, con su gracia me guió. Quien murió por mí en la cruz, me amó sin condición. Solo Jesús. Solo Jesús. De tu amor cantaré,
solo Jesús. Una vez más, muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno que estén conectados esta mañana para alabar al Señor y escuchar también su palabra en estos momentos. Seguimos con los temas sobre la familia y en esta mañana el tema es cómo deben relacionarse los hijos con sus padres. ¿Sabe? La palabra de Dios establece con claridad la verdadera base para las relaciones correctas entre padres e hijos. Usted tiene que saber o recordar que el plan de Dios para que su palabra es que sea pasada de una generación a la siguiente y su agente primario es la familia. Fíjese, recordemos lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 6,
versículos 6 al 9, donde encontramos esto. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, es decir, continuamente. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Aun cuando no hablaran verbalmente, ellos llevaban la palabra. Y las escribirás, dice el versículo 9, en los postes de tu casa y en tus puertas. En realidad era un testimonio permanente la que debían dar los padres en sus respectivas familias. En otras palabras, tenía que ser un compromiso verbal y visible. No obstante, desde el tiempo de la caída en pecado de la humanidad, la familia ha estado plagada con problemas de todo tipo que la debilitan, la menoscaban y amenazan con destruirla. La primera causa de esos problemas, al igual que en todos los problemas humanos, es la naturaleza pecaminosa con la cual nace toda persona. ¿Sabe? La maldición de la caída está incorporada lamentablemente en la familia. Esto es lo que ocasiona el machismo de los hombres, el deseo de las mujeres de usurpar el lugar de los hombres, la desobediencia de los hijos a sus padres y el maltrato de los padres sobre los hijos. Ahora, esta cadena solamente se rompe cuando nos sujetamos al señorío de Cristo. La segunda causa de problemas familiares es el sistema de valores mundano y satánico en que vivimos. Debido a que el plan de Dios es edificar, fortalecer y proteger a la familia, el plan de Satanás es perjudicarla, debilitarla y destruirla. Un tercer factor principal en la destrucción del hogar es la influencia perversa de la filosofía humanista que permea nuestro mundo. Creo que todos ya sabemos que casi todos los colegios e universidades del mundo se enseña y aún ellos esperan un mundo en el que ya no habrá escuelas, ni familias, ni relaciones de padres e hijos. Esto dicen ellos para hacer libre, entre comillas, al niño. Entre las cosas que estos grupos humanistas creen que los niños deberían ser liberados, se encuentran, por ejemplo, que sean liberados de los valores y la moralidad tradicionales, que sean liberados de la autoridad de los padres, de la disciplina física, de la religión, etcétera, etcétera. Ellos más bien dicen que se le debería permitir a los niños tener libertad sexual completa, incluido el derecho a matrimonios homosexuales, abortos e información y dispositivos gratuitos para la anticoncepción. O también, por el otro lado, que ya conocemos, la demanda formal a los padres en caso de que ellos se sientan obligados a asistir a la iglesia o hacer algo que ellos no quisieran. Ahora, en la palabra de Dios, los padres cuentan con todas las verdades y pautas necesarias para instruir a sus hijos en justicia y piedad. Pero también se encuentra allí, en la palabra, todo lo que un hijo necesita saber acerca de la manera en cómo debe relacionarse con sus padres y responder a su autoridad. Lo que las Escrituras tienen que decir, mis queridos hermanos y amigos, es imperecedero y actualizado. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, hermanos amados. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida
sobre la tierra. Cuando la palabra se refiere a hijos, no se refiere en particular a niños pequeños, sino a la descendencia en general. Vale decir, hijos e hijas por igual, que aún vivan bajo el techo de sus padres, ellos deben obedecer y honrar a sus padres. ¿Sabe? Hay tres ideas que se encierran o salen de estos versículos. Esas ideas son el hecho, el modo y el motivo. Así que empecemos con el primero. ¿Cuál es el hecho que encontramos aquí? El hecho es que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Eso es el mandamiento bíblico. Obedecer y honrar a sus padres. Ahora, obedecer tiene que ver con acción y honra tiene que ver con actitud. Obedecer tiene el significado literal de escuchar desde abajo. Es decir, escuchar con una atención total y responder de manera positiva a lo que se escucha. Vale decir, los hijos deben colocarse por debajo de las palabras y autoridad de sus padres. ¿Por qué? Porque los padres son los mayordomos de Dios. Dios les ha encargado, recuerdan la semana pasada, son herencia de Dios. Y los padres son los mayordomos de Dios. Por esta razón, los hijos reciben el mandato. Por ejemplo, Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Sabe? La única excepción a esa obediencia se da en la cuestión de hacer lo malo. Pues todo creyente debe rehusar hacer cualquier cosa que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dicen hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, en todo lo demás, un hijo que está todavía viviendo bajo el techo de sus padres debe obedecer a sus padres en todo. Ahora fíjese, la actitud justa detrás del acto justo de obediencia es la honra, que significa tener en gran estima y considerar con el máximo respeto y aprecio a alguien. Esta palabra se emplea con frecuencia como un término de reverencia, de estimación y de honor con respecto a Dios el Padre y aún a Cristo mismo. 1 Timoteo 1:17 encontramos un versículo que habla de eso. ¿Sabe? Cuando Dios introdujo por primera vez su ley escrita en los 10 mandamientos, la primera ley concerniente a relaciones humanas fue esta: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Éxodo 20:12. ¿Sabe? Y esa es la ley que aquí el apóstol Pablo reitera en este texto. Y si nos damos cuenta, se trata del único mandamiento de los 10 que se relaciona con la familia. Porque siempre que se obedece ese solo principio, podríamos decir que es suficiente para asegurar la relación correcta de los hijos con sus padres. No solo eso, sino que es el principio esencial, mis amados hermanos y amigos, que fundamenta todas las relaciones humanas correctas y justas en la sociedad. Por eso podemos decir que una persona que crece con un sentido de respeto y obediencia hacia sus padres va a tener el fundamento necesario para respetar la autoridad de otros líderes y los derechos de las demás personas en general. ¿Sabe? El respeto a los padres es de una suma importancia tan grande para Dios que Moisés mandó: el que hiriere a su padre o a su madre morirá, e igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Éxodo
Éxodo 21, versículo 15 y versículo 17. En realidad, a la luz de estos pasajes, el maltrato físico o verbal contra un padre era un delito digno de muerte en el Israel antiguo. Por ejemplo, actualmente en los Estados Unidos de América ocurren millones de ataques serios por parte de hijos en contra de sus padres. Es más, cada día se incrementa más los niños inculpados por homicidio de sus padres, o otros que están detrás, que han contratado a alguien para que le hagan daño a sus padres. Obviamente esto no está lejos de nuestra nación. Creo que en los últimos años hemos ido viendo cómo se incrementa que hijos violenten, asesinen o manden matar a sus padres. Es algo que está ya corriendo lamentablemente en el país y el mundo. ¿Sabe? Los hijos a quienes se está diciendo de manera incesante en las escuelas, por los medios de comunicación, en las universidades, que pueden hacer todo lo que deseen y que vivan a su propio modo, en poco tiempo se burlarán de sus padres, de sus profesores, si es que no lo están haciendo ya, y también de las normas morales, de la ley y de la sociedad en general. Por eso, mis amados hermanos, es obvio que todas las relaciones humanas se dan a partir de las relaciones entre padres e hijos en el hogar. Ahora, tienes que saber algo: los hijos que respetan y obedecen a sus padres construirán una sociedad ordenada, armoniosa y productiva. Pero por otro lado, una generación de hijos indisciplinados y desobediente producirá lágrimas, dolor, no solamente en sus familias, sino también una sociedad encaminada al caos y a la destrucción. Ahora, tenemos que reconocer también que la honra a los padres incluye proveerles medios de subsistencia cuando ya no estén en capacidad de repente ellos de poder proveer para sí mismos. Pero esta tiene que ser con una participación personal y amorosa, no tiene que ser fría o distante, porque el dinero puede ser una expresión de amor, pero nunca un sustituto del amor. Finalmente, debe entenderse bien que el mandato de obedecer y de honrar a padre y madre no es opcional, mis queridos hermanos, mis queridos hijos que están escuchando esta mañana. Incluye a cualquier tipo de padres, sean cristianos o no. Ahora, decimos esto, y quizás ya tú como hijo lo has escuchado alguna vez. Si lo escuchas por primera vez, tienes que entenderlo. Hay ocasiones en que los hijos, escudándose en que los padres no son temerosos de Dios y andan mal, los hacen a un lado y no cumplen con ellos el mandamiento. Pero este mandamiento no es opcional. Ahora, si tú eres un hijo cristiano, escúchame bien, tú debes servir como modelo absoluto en cuanto a ética, en cuanto a vida, incluso social, con tus padres. Pues tú tienes el entendimiento espiritual que Dios te ha puesto, que Dios ha regalado, que ha depositado en tu corazón. Y quizás tus padres todavía no lo tienen. Como tú y yo, antes de conocer a Cristo, no entendíamos estas verdades. Así que tú, hijo, eres el modelo que Dios quiere usar para hablar al corazón de tus padres. Ahora miremos en segundo lugar cuál es el modo que nos muestran estos versículos en que debemos obedecer y honrar a nuestros padres. El modo dice: han de obedecerles en el Señor. Vale decir, por causa del Señor. Tú y yo que conocemos al Señor, por causa del amor que le tenemos, de la gratitud al Señor, por causa de Él, entonces los hijos obedecen a sus padres,
como un reflejo de su obediencia y respeto al Señor. Si realmente tú y yo obedecemos al Señor, respetamos al Señor, entonces, como efecto, vamos también a obedecer y a honrar a nuestros padres. En otras palabras, hacerlo equivale a obedecer y honrar al Señor. En tercer lugar, miremos cuál es el motivo por lo cual debemos hacer esto. La razón básica por la que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres es muy sencilla. La Biblia nos dice, porque esto es justo, y en Colosenses 3:20 añade, agrada al Señor. Es justo y le agrada al Señor. La palabra justo se refiere a todo lo que es correcto, a todo lo que es honesto, a todo lo que es íntegro. Se refiere a aquello que es tal como debe ser, porque todo lo que Dios manda es totalmente justo. Si no escucha lo que dice la palabra, uno de los salmos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, es decir, justos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Salmo 19:8. Quiero concluir esta mañana diciendo algo muy importante. Escuchan, son los padres quienes deben enseñar a los hijos a obedecer y honrar a sus padres. El libro de Proverbios está lleno de verdades que guían a los padres en esta instrucción de sus hijos y que también guían a los hijos a la obediencia a sus padres. Por ejemplo, mira lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Escucha, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Sabemos perfectamente que los padres no son infalibles, como tampoco somos los hijos, pero son la autoridad primordial y la fuente básica de instrucción dadas por Dios para los hijos. Un versículo más, Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y aquí esta palabra para ti, amado hijo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4, también nos habla de este consejo. Fíjate lo que dice, Proverbios 4, 1 al 4, dice, oí, hijos, la enseñanza de un padre, y está atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Finalmente, mi querido hermano, mi querido amigo, querido padre, madre, hijo, toma en cuenta lo siguiente. Un antiguo proverbio chino dice así, una generación planta los árboles y la siguiente recibe la sombra. ¿Qué significa este proverbio? Significa que los hijos criados en familias cristianas son bendecidos por lo que en el pasado hicieron sus padres y abuelos que caminaron conforme a la voluntad de Dios. Pero por otro lado, de igual modo, se requiere, a la luz de las Escrituras, tú lo puedes buscar, se requieren 3 o 4 generaciones para revertir los efectos de un grupo de ancestros y padres que estuvieron inclinados hacia el mal. Sabes, hoy en día hay demasiado énfasis de los derechos.
bien sea de niños o de adultos, pero ese demasiado énfasis en los derechos debilita, destruye relaciones en todos los niveles. ¿Sabe? Lo que realmente construye relaciones correctas y un carácter justo es el sentido de la responsabilidad mutua de cada esposo, de cada esposa, de cada padre, de cada hijo, los que formamos la sociedad. Y esta responsabilidad viene cuando primeramente estamos conectados con Dios y su gracia. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, entonces eso es lo que construye relaciones correctas, un carácter justo y por ende una sociedad que clama por grandes cambios en nuestra vida. Finalmente, este primer mandamiento es doble en cuanto a su promesa, porque dice es el primer mandamiento con promesa, dice para que te vaya bien. Ese para que te vaya bien se relaciona con la calidad de vida que vas a tener si es que tú obedeces los mandatos del Señor. Y cuando dice de larga vida sobre la tierra, se relaciona con la cantidad, que no significa necesariamente que aquellos que obedecen y honran a sus padres van a vivir mucho más. No necesariamente, sino lo que significa es que una familia donde los hijos y los padres viven en amor y sumisión mutuos, gozará de armonía, gozará de satisfacción abundantes de parte de Dios que otras familias jamás podrán conocer fuera de Cristo y su palabra. Quiero terminar diciendo algo que vengo diciendo hace muchas semanas. Si con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Por eso, mi querido padre, mi querido hijo, cada uno de nosotros necesitamos imperiosamente cada día a Dios. Si Dios te ha hablado, querido hijo, y de repente de alguna manera descubres que no estás haciendo esto, sea por las razones que sea, es momento que en primer lugar tú le pidas perdón a Dios y le pidas su ayuda para que Él cambie tu manera de actuar, tu manera de pensar y le puedas pedir perdón. Después de pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a tus padres. Para mí fue una gran bendición conocer al Señor. Cuando yo conocí al Señor, una de las primeras cosas que hice fue ir y pedirle perdón a mi padre, pedirle perdón a mi madre. Lo hice varias veces antes que ellos partieran a la presencia de Dios. Recuerdo la última vez que se lo dije a mi papá me dijo, hijo, ya me lo has dicho tantas veces, yo estoy feliz de lo que Dios ha hecho ahora en tu vida. Mi papá daba testimonio del poder de Dios en mi vida, aún antes de que Él se convirtiera. Y eso alegra mi corazón, que por lo menos los últimos años, desde los 28 años en adelante que yo me convertí, mis padres pudieron ver la gracia y la gloria de Dios en mi vida. Y por lo menos conmigo partieron en paz a la eternidad. Padre, no abandones, pídele fuerzas al Señor para enseñar a tus hijos la palabra de Dios, transmitirla a esta generación y ellos a la próxima. Que Dios les bendiga y les guarde y un abrazo enorme. Compartan por favor el mensaje a sus familias, a sus amigos. Bendiciones. Sí, yeah. Ahora dilo conmigo. Sí, tú
mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevas. Que se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en... A ver, son las mujeres, levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre. Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. ¿Cuánto lo creen? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. La última vez, dilo. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Amados hermanos, también les anunciamos que ha sido de gran bendición todos estos días nuestro 9º Congreso Misionero. Y hoy en la tarde, ya tarde-noche, estamos terminando nuestro Congreso. Así que conéctate con nosotros para seguir disfrutando de la palabra del Señor. Y también recuerda que en diciembre, que ya estamos a puertas, vamos a tener lo que le llamamos nuestra Operación Navidad. Y usted sabe que estamos queriendo armar 100 canastas para poder compartir juntamente con el mensaje de salvación, con el mensaje de Cristo, poder alcanzar a la gente necesitada. Así que oramos para que el Señor toque nuestros corazones y de lo que Dios nos da, nosotros también podamos compartir. Quizás tú vas a ver allí al final un JPG cuáles son las cosas que se requieren y también que puedas estar acercándote a la iglesia central para poder entregar tu donación. Un abrazo, mis queridos hermanos. Nos vemos más tarde. Dios mediante. Bendiciones.